Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta es la clase de historia y ya empezamos otra época de política de nuestro país que se llamó la regeneración. Esa regeneración fue desde el año 1880. Recuerden que antes de esto estaban los gobiernos liberales con unas políticas muy radicales. Recuerden que ellos sacaron definitivamente la Iglesia Católica del Estado y trataron de hacer a un lado totalmente a los conservadores. Recuerden que eran enemigos como tal. Pero resulta que dentro del Partido Liberal, dentro de sus miembros como tal, empezó a haber una división entre dos grupos, ¿no? Estas fueron los liberales moderados y los más radicales, ¿no? Entonces los moderados comenzaron a compartir ideas políticas con los conservadores. Durante este periodo, pues hubo muchas guerras civiles, hubo una persecución total de los liberales contra la Iglesia Católica y obviamente estos se defendían. Como en casi todo el tiempo, había unas crisis económicas muy graves y lo que empezó a hacer la regeneración fue como reacomodar, como reinventar el país de esa crisis política que venía con los liberales. Los liberales pues tenían unas ideas muy pues buenas, no podemos decir que eran malas, pero muy radicales. Esto nos deja una enseñanza de que no podemos ser tan radicales en nuestra vida, en nuestro actuar. Debemos tener como un 50 y 50% en nuestras ideas y obviamente respetar la de los demás. Pero eso fue lo que falló también en ese tiempo, ¿no? La constante guerra, la constante pelea entre liberales y conservadores. Y eso dio origen a esa subdivisión que había pues en ese partido, ¿listo? Entonces los conservadores empezaron a trabajar y ganaron la presidencia nuevamente y en ese periodo se llamó, como les dije ahora, regeneración. En ese periodo pues se hicieron muchas reformas. Hubo algo muy importante que fue la Constitución Política de 1886. Recuerden, una constitución es donde están las normas, las leyes, la forma como debemos de comportarnos los colombianos, de acuerdo pues a todo lo establecido legalmente. Entonces esa fue la Constitución de 1886 y esa pues tuvo unas reformas. Una de las más importantes es que se llamó Colombia ya llamó la República de Colombia. Se le dio nuevamente poder a la Iglesia Católica. La educación también se organizó, pero de acuerdo a lo que dictaminara o lo que dijera la religión católica, ¿no? Se normalizaron esas relaciones entre el Estado e Iglesia. Ya la nación como tal se organizó en un gobierno centralista. Recuerden que los gobiernos anteriores de liberales hicieron como la organización de 9 estados y que cada uno, y en un gobierno federal, y que cada uno tenía como su propia potestad o su propia autonomía para gobernar. Entonces ya aquí, a partir de la regeneración de 1880 a 1898, fue un gobierno centralista. El presidente casi que ininterrumpidamente durante todo ese periodo fue un señor que se llamó Rafael Núñez. Entonces, este fue un nuevo periodo del gobierno colombiano. Les voy a mandar en un archivo de Word la información que deben de poner allá en su cuaderno. Recuerden que la pueden imprimir si quieren, cuando sea de pronto una imagen o algo. Yo estaré nuevamente en el colegio ya a partir de esta semana, los días martes y los jueves. Las personas que necesiten alguna impresión, que necesiten que les colaboren algo, con mucho gusto, no solamente con la clase de sociales, sino con las demás materias. ¿Listo? Les mando un abrazo muy grande y nos veremos muy pronto. Chao.